escuchamos a Roberto Feletti. Buen día, doctor Roberto Feletti. Un gusto como siempre. Gracias por atendernos, atender a página abierta. Bueno, la pregunta, usted puso en el ojo y la mirada en un artículo suyo un tema muy importante, muy interesante y que para nosotros tiene conexión directa con el principal grupo acreedor en cuanto a volumen, a potencia mundial, que es BlackRock y que nos condiciona permanentemente. Y usted alertó que detrás de BlackRock no es solo algunos fondos de pensionados y jubilados de Estados Unidos, que es un poderosísimo actor que tiene que ver incluso con una guerra mundial dividida entre continentalistas y globalizadores. ¿Le puede explicar a nuestra audiencia de qué se trata todo esto, doctor Feletti, si es tan amable? Buen día, Jorge Chamorro. Un saludo a todos y todas los que nos están escuchando. Agradezco la invitación de poder tener este contacto. Efectivamente, lo que hay que tener en claro que el proceso conocido genéricamente como globalización, que se inició con el final de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, está tocando a su fin. Esto no quiere decir que el capitalismo va a desaparecer, ni que se va a hundir, pero sí efectivamente va a haber un debate y está habiendo una disputa fuerte sobre el modo de reconducción capitalista. ¿Por qué toca su fin? No porque lo mata el virus, sino porque el virus acelera cuestiones que ya estaban presentes en el proceso de crisis de la globalización desde lo que se conoció como el crack financiero del 2008. El crack financiero del 2008-2009 fue resuelto en favor de los bancos, en favor del capitalismo financiero por el entonces presidente Obama, a partir de una enorme inyección de liquidez, lo que se conoció como facilidades cuantitativas, que permitieron bajar muchísimo la tasa de interés, rescatar los activos financieros en crisis. Recordemos que en ese momento eran una enorme cartera de hipotecas impagas porque se le habían otorgado créditos a deudores que no podían afrontarlo por un problema de crisis de ingresos. Y esa crisis, en lugar de recuperar la demanda efectiva, de recuperar los ingresos de la población afectada, de recuperar la capacidad de venta de las empresas, lo que se hizo fue rescatar activos financieros con muchísima liquidez, hacer descender mucho la tasa de interés y permitir que lentamente se fueran licuando las deudas con una inflación que iba por arriba de ese nivel de tasa de interés. Ese fue el núcleo de la política económica del presidente Obama a lo largo de sus dos mandatos. ¿Eso qué provocó o qué es lo que uno ve? La globalización tuvo un ciclo virtuoso de crecimiento económico, diríamos desde principios de los 90 hasta la crisis del 2008, duró casi 20 años, donde la economía global crecía a razón del 5%, 4,8-5% promedio anual. A partir de la crisis del 2008, ese promedio desciende al 2% anual, de los cuales la mitad, un poco más de la mitad, el 1,1, es aportado por las economías del Asia-Pacífico, esencialmente por China. Es decir, que después de la crisis del 2008, las economías occidentales tienen muy baja tasa de crecimiento, casi de estancamiento durante una década. Este proceso por el cual intervino la política monetaria para rescatar activos financieros y no rescatar a la economía real, provocó que surgieran, sobre todo en las potencias anglosajonas, gobiernos fuertemente antiglobalización. El hecho de que llegara Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos o que Boris Johnson asumiera como primer ministro en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, marca ese punto de cuestionamiento frontal a la globalización y se verifican hechos muy concretos porque los dos principales tratados de integración económica que surcaron la globalización a principios de los 90, que fue el Tratado de Maastricht, que dio origen a la Unión Europea y a la Unión Monetaria en Europa, es golpeado por el Brexit que lidera Boris Johnson, la salida de Inglaterra de la Unión Europea,
Y el NAFTA, el tratado que reunía la integración económica de México, Estados Unidos y Canadá a partir de 1994, también es reformulado por Trump con un sesgo muchísimo más proteccionista, tanto hacia la economía mexicana como hacia la economía canadiense. Es decir, el presidente Trump intenta un revival industrialista a partir del fuerte proteccionismo y también una reaparición de la política fiscal sobre la política monetaria, es decir, comienza a bajar impuestos a las empresas estadounidenses para que trabajen en los Estados Unidos y a la vez incentiva un alto programa de inversión pública. Y entonces, doctor Feletti, ¿cómo se dirime esto en el consenso interno de Estados Unidos? Porque acá veo que hay justamente los demócratas jugando por la globalización y Trump jugando por lo que usted denomina la economía real. Todo esto genera un debate fuerte entre las élites estadounidenses sobre si Estados Unidos tiene que mantener ese rumbo continentalista a partir de la llegada de Trump o tiene que retomar el rumbo más global, más favorable al capital financiero a escala planetaria. De hecho, este es un debate muy potente, muy fuerte, el cuestionamiento al multilateralismo que hacen tanto el primer ministro de Gran Bretaña como el presidente de los Estados Unidos, que tiene cabeza en la OMC, es una señal de este disgusto y este desasosiego sobre el esquema globalizador. La respuesta de las élites en ambos países, pero sobre todo en Estados Unidos, es precisamente que un fondo como el fondo BlackRock, que es el más importante, se haga cargo de un nuevo rescate financiero. Esta vez lo van a llamar la facilidad cuantitativa número 5, que es una fuerte expansión, 2,9 billones de dólares se emiten para el rescate financiero de las acciones de empresas globales, sobre todo aquellas ligadas a la inteligencia artificial, como puede ser Google, Amazon, Microsoft, que veían caer esa cotización. Entonces, nuevamente, hay una enorme disputa en Estados Unidos sobre si el rescate en medio de la pandemia va a estar orientado, como ocurrió en el 2008, a las grandes empresas para preservar el valor de sus acciones y el conjunto de activos financieros, o va a ir a la economía real. Y esto se ve muy claramente en el contraste entre el índice de cotización bursátil de Wall Street, cualquiera que uno mire, que no se derrumba, que no cae a pesar de la pandemia, y por el otro en la economía real hay casi 40 millones de estadounidenses pidiendo subsidio de desempleo. Esto evidentemente ha golpeado mucho las posibilidades reeleccionistas de Trump y está abierta esta disputa. No nos olvidemos que el candidato con más posibilidades a sucederlo fue el ex vicepresidente de Obama, Joe Biden, que encarna también el retorno del Estados Unidos más global. En ese marco, por supuesto, también, y otros proceso que se va a ver con fuerza de salida de la pandemia, es la agudización del conflicto con China, porque esta emisión monetaria descontrolada tiende a cuestionar la cotización del dólar como moneda de reserva, y por el otro China, siendo la segunda economía del mundo, también presiona para que su moneda, el yuan, se convierta en una moneda con poder cancelatorio global. Para eso la hace circular, para eso financia el comercio internacional con otros países. De hecho, el 40% de las reservas internacionales del Banco Central hoy corresponden a un swap con China hecho en su moneda, los yuanes. Quiero decir, y para cerrar, el virus no es el que dinamiza, no es el que provoca la crisis de la globalización, pero sí agudiza las condiciones que ya estaban existentes al trasladar los conflictos en el plano del comercio internacional y de las finanzas internacionales hacia las economías nacionales. La parálisis que provoca la pandemia en las economías nacionales obliga a un replanteo de la discusión sobre el capitalismo y sobre la globalización. Ningún líder mundial está pensando hoy que una economía golpeada por la pandemia se recupera con un flujo externo, ya sea un flujo
de exportaciones, de ventas al exterior, o un flujo de capitales por inversión, deuda o demás. Todos están pensando en una movilización de recursos nacionales y expansión de sus mercados internos. Este es un debate nuevo, fuerte, que surca el mundo. Argentina está en este plano caminando, caminando en la dirección correcta. Ahora, por supuesto, las tensiones geoestratégicas y esto que yo mencionaba del conflicto Estados Unidos y China van a provocar mucho debate político y mucha turbulencia política en nuestro continente en Sudamérica. Gracias por permitirme exponer estos temas.